Fue un médico idealista, ávido de fama, que defendió uno de los métodos médicos más nefandos del siglo XX. Quiso resolver los problemas de la psiquiatría y quiso hacerlo rápido. Freeman creyó, y el público también, que había hallado la cura mágica. Here the skull is thin enough to transmit light, and it can usually be perforated easily with a sharp instrument. Alabado por unos como ángel misericordioso y calificado por otros como monstruo de la medicina. Era un apóstol, un cruzado. Creía que su método era eficaz de verdad. The instrument upon removal appeared clear and shiny. Me pareció lo más próximo a un genio que había conocido en mi vida y también que estaba completamente loco. ¿Por qué respaldó la medicina convencional a Walter Freeman? Lo que hay que preguntarse no es cómo puede descarriarse un hombre, sino cómo puede hacerlo la ciencia. Los médicos eran como semidioses con bata blanca, eran los amos absolutos. Tenían poder para hacer lo que les diese la gana. ¿Fue la lobotomía un avance médico o un error monstruoso? Hablar de lobotomías con éxito es como hablar de accidentes de tráfico con éxito. Algunos pacientes mostraron una mejoría considerable y reanudaron su vida con cierta normalidad. He was allowed to go home again, and he obtained employment as a door-to-door salesman. Mi padre dijo que los médicos operarían a mi madre y que entonces ya no sería violenta, que después sería dócil. ¿Es la ausencia de dolor lo que debemos buscar? ¿La ausencia de sufrimiento? Ahí está el verdadero quid de la cuestión. ¿Qué valoramos más sobre la esencia humana? El lobotomista. Un día frío de enero de 1946, Ellen Ionesco, un ama de casa y madre de 29 años, llegó al consultorio de Washington del Dr. Walter J. Freeman. Con ella iba su hija de 6 años, Angeline. Mi madre siempre estaba como oída. Aceptaba que mi madre era así, que era su forma de ser. Pero la cosa fue yendo a más. Y llegó un momento que estaba tan deprimida que se pasaba días enteros en la cama. Recuerdo que señalaba el techo y decía: ¿ves esos cables? Es con lo que me torturan. Luego se volvió más violenta y agresiva. Y un día intentó asfixiarme. Entonces la llevamos a ver al Dr. Freeman. Examiné a Ellen hoy. Tiene pensamientos suicidas. Cada vez alzaba más la voz y gritaba: ¡qué cansada estoy! Me pareció muy inaccesible y que necesitaba tratamiento inmediato. Cuando entramos en su consultorio, toda la pared estaba llena de ventanas y el sol entraba por ellas. Era luminoso y alegre. Y el Dr. Freeman salió y parecía amable y delicado. Muy delicado. Y presentí que nos iba a ayudar. Freeman llevó a Ellen a otra habitación y cerró la puerta. No tenía ni idea de lo que pasaba tras aquella puerta. Pero ella mejoró radicalmente después de que él la examinó. Jamás volvió a mencionar el suicidio. Ellen Ionesco fue la primera paciente sometida a una operación que el Dr. Freeman había perfeccionado hacía solo unas semanas. Él la denominaba lobotomía transorbital.
Para hacer una lobotomía transorbital, Freeman primero dejaba inconsciente al paciente, aplicándole una descarga de electrochoque. Justo antes de que le diese al interruptor, todos sujetábamos al paciente y luego nos tocaba brincar. Usually 3 successive convulsions are necessary, but in old people a single one may be sufficient, while in a sturdy young person 4 or even 6 convulsions may be administered without danger. El paciente quedaba inconsciente durante un momento, durante unos minutos. Now that the convulsion has subsided, the nurse holds a towel over the nose and mouth of the patient. Freeman retiraba el párpado de cada ojo, introducía el picahielo y golpeando con un martillo llegaba al cerebro, movía el punzón, seccionaba los lóbulos frontales y retiraba el punzón. Y cuando el paciente volvía en sí, le daban unas gafas oscuras para ocultar los moretones de los ojos. Consideré que me había hecho un regalo estupendo al devolverme a mi madre. El doctor nos daba esperanzas de que todo iría mejor, y así fue. 22 años antes, en 1924, el neurólogo Walter Freeman llegó al St. Elizabeth de Washington, uno de los mayores hospitales estadounidenses para enfermos mentales. Con 28 años, Freeman era el director de laboratorio más joven de la historia del St. Elizabeth, pero se encontró con una institución en crisis. Como muchos otros hospitales públicos, el St. Elizabeth había sufrido años de deterioro. Se había convertido en un vertedero para pacientes que sufrían depresión agitada, demencia y psicosis. En aquella época estaba claro que cuando te internaban en un psiquiátrico, no era de modo voluntario, que no había forma de salir. No te aplicaban tratamiento, porque nadie podía hacer nada. Eran almacenes para personas que la sociedad quería olvidar. Había una enorme cantidad de pacientes embadurnando con sus excrementos las paredes, rasgándose la ropa, sentados en el suelo aturdidos día tras día. Piensas, ¿cómo podían vivir así? ¿Cómo podían obligarlos a vivir así? Posteriormente, Freeman escribió que mientras recorría los enormes pabellones del St. Elizabeth había sentido una mezcla de temor, repugnancia y vergüenza. Sintió repugnancia ante lo que vio, casi sintió náuseas ante aquello. Vio a 5.000 personas cuya vida no iba a ninguna parte. Y supongo que de inmediato quiso hacer algo para remediarlo. Consideraba la enfermedad no como algo que necesitase compasión, sino como algo que necesitaba soluciones, que se hiciese algo. Quiso resolver los problemas de la psiquiatría y quiso hacerlo rápido. Como muchos neurólogos, Freeman creía que los defectos físicos del cerebro causaban las enfermedades mentales. Los científicos ya habían demostrado que el cerebro constaba de varias regiones que controlaban las reacciones físicas, conductuales y emotivas, pero todavía no habían hallado la ubicación de la enfermedad mental, y casi no podían hacer nada para tratarla. Intentaban tratar los síntomas, pero no podían tratarlos todos. Si estabas al borde del suicidio, no había nada que pudiesen hacer salvo vigilarte hasta que al fin te recuperases espontáneamente de la melancolía. Y eso podía suponer 7 u 8 meses de infierno. En la década de 1930, los investigadores empezaron a experimentar con varias de las denominadas terapias de choque, creadas para variar las conexiones del cerebro enfermo. Se llevaba a los pacientes al borde de la muerte mediante una sobredosis intencionada de insulina. A otros se les daba metrazol, que les provocaba convulsiones tan violentas que a menudo se fracturaban vértebras. Las notas de los pacientes dicen: «Doctor, ¿por qué me tortura? ¿Va a matarme? Por favor», le suplicaban, «no me haga esto otra vez».
Pero después de que los pacientes salían de la terapia, estaban más tranquilos, estaban más dóciles y volvían a sus pabellones y no daban problemas durante un tiempo. Las terapias de choque daban resultado según el criterio que imperaba por entonces. No curaban la enfermedad, no mejoraban por completo a los pacientes, pero reducían alguno de los síntomas. Así que conseguían su objetivo con un coste. Para Freeman, las terapias de choque demostraban que la enfermedad mental provenía de algún defecto del cerebro, y quería ser quien lo descubriese. Descendiente de una familia prominente de médicos de Filadelfia, Walter Freeman siempre se había creído destinado a grandes cosas. Su abuelo, William King, fue durante un tiempo el cirujano más famoso de los Estados Unidos. El primero en extirpar con éxito un tumor cerebral a un paciente vivo. King era un exhibicionista, al que le encantaba realizar sus complejas operaciones ante un público nutrido y rendido. Fue un hombre con una energía y un entusiasmo ilimitados, un pionero de la neurocirugía, y también fue presidente de la Asociación Médica Estadounidense. De joven, mi padre estaba decidido a tener tanto éxito como su abuelo. Tras graduarse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania en 1920, Freeman se casó con Marjorie Franklin, una economista. La pareja se mudó a Washington, donde tuvieron 4 hijos en otros tantos años. Pero Freeman estaba cada vez más obsesionado con la búsqueda de un tratamiento eficaz para la enfermedad mental. Quería ser una figura destacada de la medicina estadounidense. Era un hombre convencido de que había nacido para triunfar en la medicina. Estaba desesperado por lograrlo y buscaba un modo de hacerlo. Desatendiendo a su creciente familia, Freeman pasaba días y noches en el depósito de cadáveres del St. Elizabeth, midiendo y fotografiando los cerebros de los pacientes mentales. Al hacerle la autopsia a los pacientes fallecidos, esperaba poder hallar la lesión física que les había causado la enfermedad y así poder perfilar una intervención eficaz. Pero pese a sus esfuerzos, Freeman no consiguió nada. En todo el estudio de cerebros, cadáveres, nervios y sangre, jamás halló nada que diferenciase a los pacientes mentales de las personas cuerdas. Reconozco que no he averiguado nada importante, recordó Freeman, ni sobre las causas de la enfermedad mental ni sobre su tratamiento. Era un hombre que quería dejar huella, lo impulsaba la ambición, pero había llegado a un punto en el que estaba decepcionado, su investigación no había dado frutos. Entonces, en la primavera de 1936, Freeman hizo un hallazgo que lo cambiaría todo. Justo cuando su trabajo parecía haber entrado en vía muerta, cogió una monografía poco conocida escrita por un neurólogo portugués llamado Egas Moniz. Moniz detallaba el resultado de una intervención nueva y radical que había realizado a un grupo de 20 pacientes mentales. Tras retirarles pequeños fragmentos del cerebro, afirmaba Moniz, había logrado librar a 1/3 de esos pacientes de sus síntomas. Moniz nunca presentó una teoría plausible sobre la eficacia de esa operación. Creía en la idea burda de que los enfermos mentales eran obsesos. Decía que tenían ideas fijas y que esas ideas fijas seguramente residían en los lóbulos frontales. Durante años, los investigadores que buscaban el origen de las enfermedades mentales habían sospechado de los lóbulos frontales, que al dañarse por accidente o en batalla, habían hecho más tranquilos a los hombres, menos proclives a la angustia o a la depresión. Era evidente que podían dañarse los lóbulos frontales y los pacientes no morían, pero cambiaban. Y la cuestión era cómo tomar esos cambios. Hasta Moniz, pocos habían pensado en alterar quirúrgicamente los lóbulos frontales. Para la mayoría de los médicos convencionales la idea era abominable, pero no para Walter Freeman. Freeman se puso loco de contento.
Pensó, quizás sea la solución, y vio cómo podía ser el futuro, no solo respecto al tratamiento de los enfermos mentales, sino su propio futuro. Cuando Freeman se propuso ser el primer neurólogo de los Estados Unidos que intentase la operación de Moniz, encontró pocos obstáculos. Ni el gobierno, ni la comunidad médica, ni tampoco los pacientes se interpondrían en su camino. Los pacientes aceptaban los tratamientos sin cuestionarlos. Entonces no se firmaban formularios de consentimiento. Los médicos eran los reyes de sus pabellones. Podían hacer todo lo que quisieran. Al carecer de licencia para realizar cirugía, Freeman contrató a un joven neurocirujano llamado James Watts. En pocos meses, ambos estaban listos para realizar su primera operación a un paciente vivo. Eligieron a Alice Hamad, de 63 años, que llevaba años luchando contra el insomnio, la angustia y la depresión. Su marido estaba muy preocupado por ella, así que la llevó a ver a Freeman. La mujer estaba al borde del ingreso en una institución. Pero Freeman había buscado un paciente con síntomas similares a los operados con éxito por Moniz. Así que vio que la señora Hamad era lo que buscaba. Un día de septiembre de 1936, Freeman y Watts prepararon a Hamad para la intervención. Recuerdo que la paciente estaba sobre la mesa de operaciones, todo estaba esterilizado, y el Dr. Watts hizo una incisión a lo largo del lateral de la cabeza. Practicó varios orificios e introdujo un instrumento como una espátula, aproximadamente de 6 milímetros de ancho. El Dr. Freeman estaba sentado en un taburete como a 2 metros, moviéndose de un lado a otro. Mientras dirigía todos los movimientos de Watts, Freeman fue más allá de la operación de Moniz. En vez de extraer fragmentos del cerebro, como Moniz había hecho, Freeman le ordenó a Watts que cortase los filamentos nerviosos que conectaban los lóbulos frontales con el tálamo, una pequeña estructura situada dentro del cerebro. Freeman creía que el tálamo era el centro de las emociones humanas y que los síntomas que indican una enfermedad mental, las alucinaciones, la depresión, las tendencias suicidas, la angustia, eran resultado de impulsos emotivos exacerbados que llegaban a los lóbulos frontales desde el tálamo. Si podían romper esas conexiones, esas pautas de pensamiento patológico, los pacientes quizás reaccionasen con más cordura ante su entorno. 4 horas después, Alice Hamad, la primera paciente sometida a lobotomía en los Estados Unidos, abrió los ojos. Tenía una expresión plácida en el rostro, anotó Freeman. Por la noche estaba alerta, sin manifestar angustia ni aprensión. Entusiasmados por los resultados, Freeman y Watts empezaron a hacer más lobotomías, consiguiendo pacientes en el consultorio privado de Freeman. Freeman y Watts hicieron otras 6 o 7 operaciones e informaron de buenos resultados, pero no mucho después, unos 3 o 4 meses, esos pacientes empezaron a recaer. Lo que parecía una cura o un alivio manifiesto de sus síntomas había desaparecido. Así que los operaron por segunda vez, incluso por tercera vez. Viendo que tenían que pulir su operación, Freeman y Watts empezaron a operar a pacientes conscientes, tomando nota de sus reacciones. Freeman a veces les pedía que realizasen tareas mentales como contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7, recitar la lista de presidentes, cantar una canción, o a veces incluso les pedía, creo que con poco acierto, que recitasen el Padre Nuestro. Tras haber operado a una docena de pacientes, Freeman estaba dispuesto a anunciar que la lobotomía era un éxito. Pero tuvo que admitir que incluso los casos con mejores resultados padecían efectos secundarios preocupantes. Freeman consideraba que el éxito era que los pacientes ya no estuviesen agitados. Eso no quiere decir que estuviesen curados, sino que podían marcharse del sanatorio, pero eran incapaces de llevar una vida social normal. Sufrían merma de movilidad y carecían de energía, permanentemente. Tras la lobotomía, se comportaban de modo muy infantil. Tenían que aprender de nuevo a usar el baño, a caminar.
Muchos pacientes lobotomizados eran muy desinhibidos, muchos padecían exceso de apetito. Así que desde luego no eran las mismas personas que antes de operarse. This is a boy of 19. Here he is shown the day before lobotomy. Mi padre era plenamente consciente no solo de los efectos secundarios, sino del futuro al que se enfrentarían esos individuos y su caída en la locura, y los ayudaba. Quería evitar el avance de la desintegración. Mientras el número de pacientes crecía, Freeman y Watts aparecieron en una conferencia médica en Baltimore para informar de los resultados de su nueva operación. Freeman se levantó para anunciar que tenían una nueva cura para las enfermedades mentales. Fue un momento lleno de teatralidad y tensión. Hubo exclamaciones de enfado entre el público, surgieron preguntas e incluso intentaron acallarlo a gritos. Estaban atónitos de que hubiese intentado siquiera tal cosa, y unos cuantos se mostraron indignados de que hubiese hecho una intervención no estudiada como esa. Freeman pidió tiempo a los presentes. Llevaría meses, incluso años, dijo, evaluar debidamente la evolución de los pacientes lobotomizados. Mientras tanto, prometió que la lobotomía seguiría siendo una operación de último recurso. Pero Freeman sabía que en el fondo no importaba que otros médicos se opusieran a él. Su desaprobación nunca saldría del círculo médico. En aquel momento se consideraba poco ético criticar públicamente a otro médico. Así que no se escribieron artículos críticos. Puede que hablasen entre ellos, puede que planteasen preguntas críticas en alguna reunión, pero nada que le impidiese continuar con su trabajo. Consciente del poder de las relaciones públicas, Freeman cortejó a la prensa con descaro. Pronto recibió reseñas estupendas en publicaciones importantes. El Washington Star calificó la lobotomía como una de las mejores innovaciones quirúrgicas de esta generación. The New York Times la denominó cirugía del alma y la calificó de hito histórico. Toda innovación científica debe seguir un cierto protocolo. Algo se presenta, aparece en una publicación médica y los compañeros de profesión la revisan. Freeman se saltó ese proceso porque sabía que iba a encontrar mucha reticencia y por eso recurrió a la prensa desde el principio. Y la prensa siempre está ávida de milagros de la cirugía, porque venden periódicos. Así que en menos de nada se propagó la noticia, no de que la lobotomía dañase el cerebro, sino que extirpaba la locura del cerebro y se consideró un progreso enorme. En 1941, Freeman recibió una llamada inesperada. Joseph P. Kennedy, el rico embajador en Gran Bretaña, estaba preocupado por su hija mayor, Rosemary. Retrasada de nacimiento, había empezado a actuar de modo errático, sufriendo ataques y escapándose del convento en el que vivía. Estaba preocupado por la conducta de Rosemary, de que se quedase embarazada o contrajese alguna enfermedad venérea que avergonzaría a la familia y perjudicaría la carrera política de sus hermanos. Joseph Kennedy buscó el mejor consejo médico de la zona de Nueva Inglaterra y le aconsejaron que lobotomizasen a su hija. Ese mismo septiembre, a la edad de 23 años, Rosemary Kennedy se convirtió en la paciente lobotomizada número 66 de Freeman. El resultado fue desastroso. Antes de la operación, la señorita Kennedy podía vivir con cierta independencia, pero tras la operación quedó gravemente impedida y necesitó cuidados casi constantes el resto de su vida. Pero Walter Freeman no se amilanó. Una de las características del entusiasta típico, y Walter Freeman lo era sin duda, es que prescinde de todo lo que contradice su entusiasmo y se centra en los detalles que corroboran que va por buen camino. Así que, una y otra vez, Freeman desestima los fracasos de sus intervenciones.
The guns are quiet now, and the oceans of the earth are filled with ships coming home. In faraway places, men dreamed of this moment. But for some men, the moment is very different from the dream. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los veteranos que regresaron traumatizados pronto desbordaron los ya atestados hospitales públicos. Every man has his breaking point, and these were forced beyond the limit of human endurance. En 1946, la revista Life publicó Bedlam, una denuncia sobre dos hospitales públicos, el Bayberry de Pensilvania y el Cleveland State de Ohio. En un país sacudido por las recientes revelaciones de las atrocidades nazis, las fotos resultaron demoledoras. De repente, los Estados Unidos ven esas fotos que parecen tomadas en un campo de concentración. Se ve a personas desnudas y apiñadas contra las paredes, atadas a bancos. Fue un episodio verdaderamente vergonzoso, y el país dijo, hay que hacer algo al respecto. Para Freeman, la crisis de los psiquiátricos públicos le recordó las escenas terribles que había visto años antes en el St. Elizabeth. Pero ahora Freeman creía contar con un tratamiento que terminaría con el sufrimiento y cimentaría su reputación. Antes de que la lobotomía pudiese realizarse a gran escala, sin embargo, había que simplificarla drásticamente. Era cara. Requería la ayuda de un neurocirujano, un anestesista y un quirófano. Y aquellas instituciones públicas, aunque recibían la denominación de hospitales, no contaban con esos elementos. Necesitaba una versión de la operación que pudiese realizarse, por así decirlo, en cadena. Tras meses de ensayos, Freeman creyó que había hallado una ruta más sencilla hasta el cerebro. Los ojos están en la cavidad orbital. Ahora tengo los dedos en el techo óseo de la cavidad orbital. Y perforando ese techo de la cavidad orbital, llegas al lóbulo prefrontal. Here the skull is thin enough to transmit light, and it can usually be perforated easily with a sharp instrument. En nuestra casa de la avenida Connecticut no teníamos refrigerador, teníamos una nevera. El primer picahielo salió del cajón de nuestra cocina y funcionó a la perfección. Turning now to the operation itself, very little preparation is necessary for transorbital lobotomy. Se ponía el instrumento por encima del globo ocular y contra el tabique nasal. Notabas que llegaba al techo de la órbita y luego, golpeando con un martillo, lo traspasabas. Así alcanzaba el área prefrontal y movía el punzón como un limpiaparabrisas. Creo que se movía así y luego tiraba de él como un corcho y salía. Luego se volvía al punto inicial. Sujetabas una gasa sobre el globo ocular y retirabas el instrumento. Toda la operación duraba 3 o 4 minutos. This patient came to the hospital this morning after breakfast, and he will leave tomorrow afternoon. Un día, en marzo de 1946, el cirujano James Watts entró mientras Freeman realizaba su nueva intervención en el consultorio que compartían. Vio a su compañero Freeman allí, de pie, con dos punzones hincados en los ojos del paciente. Freeman vio entrar a Watts y le dijo con toda naturalidad: Jim, ¿puede sujetar los punzones mientras tomo unas fotos? El doctor Watts no dijo nada. Se dio la vuelta y se marchó. Opinaba que una intervención en el cerebro era algo serio. Consideraba que debía hacerse en un quirófano y a cargo de un cirujano, y no creía que debiera hacerse a la ligera. Al día siguiente, el doctor Watts y el doctor Freeman dejaron de compartir consultorio. This photograph shows the leucotome at a depth of 7 centimeters from the upper eyelid. Freeman siguió adelante. Estaba convencido de que la intervención podía realizarse con facilidad. Como él decía, hasta un tonto, incluso un psiquiatra hospitalario, podría aprender a hacerla en una tarde. Impaciente por instruir a otros en su nueva técnica, Freeman recorrió los hospitales públicos del país a mediados de los años 40. Por lo general, a Freeman lo recibían con gran revuelo.
Y luego, a menudo con la prensa y fotógrafos alrededor, realizaba sus operaciones, a veces una tras otra. Tenía una especie de perversa necesidad de impactar al público. A veces usaba un martillo de carpintero en vez de algún instrumento quirúrgico. Se aburría haciendo las cosas con la mano derecha, así que a mitad de la operación cambiaba y se ponía a hacerlas con la mano izquierda. Hay casos, que él anota con orgullo en su diario, de colegas médicos que se desmayan mientras él opera o que vomitan. Cuando entré en aquella sala la primera vez y vi aquello, me entraron ganas de salir corriendo. No quería estar allí y ver a alguien clavando lo que para mí es un clavo en el cráneo de una persona. A mis 18 años aquello no me parecía lógico en absoluto. Pero para cientos de atribulados médicos y administradores de psiquiátricos, la nueva operación de Freeman fue como una bendición. Presentí que estábamos ante uno de los grandes avances de la medicina moderna, dijo un médico. Pocas veces sentí tanta emoción. Freeman había logrado crear una nueva lobotomía que era portátil, rápida, barata, fácil y no requería internar al paciente. Hizo 25 lobotomías en un solo día. También adiestró a un psiquiatra en Rusk, Texas. Y ese hombre realizó 75 lobotomías en un solo día. Su hija Lorne una vez le dijo de broma que era el Henry Ford de la lobotomía y le encantó. Alentados por Freeman, el número de lobotomías realizadas anualmente pasó de 150 en 1945 a más de 5.000 en 1949. Pese a sus conocidos efectos secundarios, parecía haber una interminable provisión de pacientes dispuestos. Era una época en la que los médicos, los pacientes y sus familias aceptaban esos inconvenientes. Tenían que hacerlo, porque la alternativa de permanecer en un hospital durante 20, 30 o 40 años no era aceptable. Si fuese su madre y tuviese que elegir entre dejarla vivir aterrorizada, como vivían los pacientes entonces, o que estuviese más tranquila, aunque no fuese como antes, elegiría esto último. Lo primero que recuerdo es que fuimos a Pilgrim State. Estábamos fuera en el césped. Miré hacia el último piso y vi barrotes en las ventanas. Le pregunté a mi padre por qué estaba mamá en la cárcel. Él dijo, no está en la cárcel, está en el hospital y los médicos la van a poner mejor. A finales de la década de 1940, Beulah Jones, una joven madre de Long Island, empezó a oír voces y a decir que era la desaparecida reina de Escocia. Su marido Herbert intervino a Beulah en el hospital Pilgrim State, donde su conducta se volvió rebelde. Los médicos le aconsejaron someterla a una lobotomía. Herbert accedió. Un día nos reunió y nos dijo que iban a hacerle una lobotomía a mamá, que había hablado con la junta médica y que le habían dicho que era lo mejor. Dijo que estaba desesperado, que no sabía qué otra cosa hacer, así que había accedido. La operación de Beulah fue una de las 12 lobotomías realizadas en Pilgrim State aquel día. Mi padre dijo que los médicos le operarían el cerebro y que así ya no sería violenta, que después sería dócil. Según recuerdo, no hubo cambios en su conducta, salvo que perdió su gran inteligencia. Ya no era capaz de leer, casi no sabía escribir. No tenía memoria a largo plazo, solo recordaba las cosas inmediatas. Observaron a mi abuela durante unos 6 meses y siguió delirando tanto como antes de la operación. Cuando vieron que la lobotomía no había resultado, la enviaron a un pabellón que albergaba a los casos intratables y nadie volvió a ocuparse de ella. Esos fracasos eran escasamente conocidos. Al final de la década, la lobotomía había obtenido la aceptación de la medicina convencional.
Se realizaban lobotomías en el Johns Hopkins, en el Hospital General de Massachusetts, en la Clínica Mayo y en otras instituciones médicas de élite. Y en 1949, la lobotomía recibió el mayor espaldarazo, cuando a Egas Moniz le concedieron el premio Nobel. Con ello, la medicina convencional dijo que aquello era estupendo, un avance increíble. Creo que Mental Hygiene News adoptó como emblema una luz que brilla en la oscuridad, en el que la luz es la lobotomía y el pasado es la oscuridad. Así que cuando miras atrás dices, ¿cómo dejaron que ese monstruo introdujese esa técnica en la medicina psiquiátrica? Pero no es así. Va a lugares que son como pozos de serpientes y les lleva esa luz. Recuerdo que un sábado por la tarde, un hombre se había encerrado en su cuarto con un hacha y amenazaba con matar a su mujer. Y alguien recordó que el Dr. Freeman era el psiquiatra de aquel hombre. Así que lo llamaron a casa, se vistió y salió. Llamó a la puerta del cuarto y dijo, «Soy el Dr. Freeman, John, sal». Les dijo a los policías que estaban allí, sujétenlo, y pasó a practicarle una lobotomía al hombre. En sus comienzos, Freeman había dicho que la lobotomía era una operación de último recurso. A principios de los años 50 era una operación que realizaba en cualquier ocasión y lugar. Freeman llegaba a un hospital psiquiátrico y decía, pongan en fila a sus pacientes psicóticos crónicos. Los alineaban en unas cuantas camas y él los intervenía uno tras otro. Ni se planteaba el pedirles permiso a los pacientes ni a sus familias, ni tampoco consultar con el personal médico. Él era literalmente como un dios. En el Hospital Cherokee State de Iowa, 3 de los pacientes de Freeman murieron en la mesa de operaciones. Uno después de que el punzón de Freeman resbalase mientras tomaba una fotografía. Sin detenerse, recogió sus cosas y se fue a su siguiente demostración. No era que engañase a nadie, era un apóstol, un cruzado. Creía que su método era eficaz de verdad. Progresivamente, la campaña de Freeman se dirigió hacia los presos, los pacientes mentales más pobres y vulnerables, abandonados por sus familias y que vivían durante años bajo la tutela del Estado. En 1952, Freeman emprendió lo que él denominó Proyecto de Lobotomía de Virginia Occidental. En un lapso de 30 días, en uno de los estados más pobres del país, operó a 238 pacientes, un promedio de casi 8 al día. Una de las paradas favoritas de Freeman en Virginia Occidental era el pueblo de Laking, sede del psiquiátrico para pacientes de color. El presupuesto era un auténtico problema, el material también. No había toallas para los pacientes ni tampoco ropa. No teníamos sábanas para cubrirlos, para darle una sábana a cada paciente. Las personas pobres son las que más acaban en instituciones mentales. Si puedes costearte otro tipo de tratamiento, no acabas allí. Incapaces de pagar por los pacientes a su cargo, las autoridades amenazaban con cerrar el Laking y otros similares. Pero el Dr. Freeman les ofreció una solución económica. La lobotomía, prometió, los enviaría a casa. Ahí abandonó el sólido ideal, según el cual liberaba del malestar mental al individuo y pasó a liberar al Estado de la carga del cuidado médico y financiero. A mi juicio, creo que no fue una decisión acertada. Freeman pensaba, y el público también, que la lobotomía iba a ser una cura mágica. Pero cuando disparas en la oscuridad no sabes lo que haces, solo disparas, con la esperanza de darle a algo por casualidad. A mediados de los años 50, los primeros estudios clínicos a largo plazo sobre la lobotomía habían empezado a aparecer en las publicaciones médicas. Así, la comunidad médica podía evaluar el verdadero impacto de la lobotomía.
Hay pacientes que no pueden dejar las instituciones y están casi en estado vegetativo. Otros reciben el alta pero se comportan como niños en casa. En el mejor de los casos, algunos consiguen empleo, pero a menudo no se sienten motivados para ir a trabajar. Así que pasados ya 10 o 12 años empieza a ser difícil calificar a esta operación de milagrosa porque ahora se ven los resultados a largo plazo. Muchos que una vez habían apoyado la lobotomía comenzaron a renegar de ella. Es inconcebible, declaró la Asociación Médica Estadounidense, que cualquier intervención que conlleve la destrucción del cerebro pueda restablecer al paciente a un estado normal. La lobotomía, declaró un antiguo defensor, no era más sutil que un disparo en la cabeza. Especialmente vehementes fueron los psicoanalistas freudianos que calificaron la lobotomía de asalto brutal al cerebro. Pero Walter Freeman tenía poca paciencia con sus críticos. Los psicoanalistas no tenían pacientes esquizofrénicos. No podían hacer terapia verbal con alguien que creía oír voces que salían del retrete. Así que si alguien planteaba críticas contra Freeman en una reunión, este contestaba: ¿y qué puede hacer usted por él? Nada. No comprenden lo que es sufrir la tortura de una enfermedad mental. Mi padre intentaba liberarlos de eso. Y el que pudieran convertirse después en gordos imbéciles era un precio pequeño por el alivio de esa intensa angustia mental. Mi padre siempre recordaba el alto índice de suicidios entre estos individuos, porque no pueden soportar su sufrimiento mental, y los ayudaba. Muchos de los pacientes de Freeman y sus familias opinaban que los había ayudado. Una vez, durante un discurso ante un público integrado por psiquiatras, estos abuchearon a Freeman. Sacó de debajo del podio una caja grande con más de 500 tarjetas de Navidad que había recibido aquel año. Las volcó sobre la mesa y dijo: ¿cuántas tarjetas reciben ustedes de sus pacientes? Usted sabe bien lo que sufrió mi esposa. Nunca volverá a ser la misma. Pero si no la hubiese operado, es probable que no pudiese disfrutar de la vida como hace hoy. Quiero que sepa, Dr. Freeman, que mi hermano Avi está aún conmigo, feliz y despreocupado como un niño. Que Dios le bendiga a usted y a los suyos siempre por su amable interés por mí y mi hermano. Si has accedido a que hagan esa intervención a alguien próximo o querido, deseas creer que has tomado la mejor decisión para esa persona. Y lo que te resultaría difícil de perdonarte sería pensar que le provocaste un daño permanente a alguien querido, en vez de curarlo. La incógnita de si la lobotomía era una terapia valiosa o una farsa médica no podía despejarla solo la ciencia. ¿Es la ausencia de dolor lo que debemos buscar? ¿La ausencia de sufrimiento? ¿La ausencia de preocupación? ¿La ausencia de angustia? Ahí está el verdadero quid de la cuestión. ¿Qué valoramos de la mente humana? Freeman decidió no valorar determinadas cosas, pero lo que plantea polémica es: ¿qué valoramos más de la condición humana? A la larga, el destino de la lobotomía lo decidiría una pastilla. En 1954, un nuevo fármaco denominado toracina empezó a utilizarse en todos los psiquiátricos públicos. La toracina inicialmente se comercializó como un lobotomizador químico. Se consideró una ventaja que produjese resultados similares, pero sin los riesgos de la cirugía. Teniendo ahora una alternativa válida, la comunidad médica se volvió decididamente contra la lobotomía. En congresos de neurocirugía había manifestantes que la calificaban de atrocidad y pedían que no se operase a nadie por las ideas o la conducta que demostrara. De inmediato, las oportunidades de Freeman de realizar lobotomías empezaron a mermar.
Se clausuró el consultorio que tenía en la Universidad George Washington. Cancelaron sus compromisos docentes. Sus intervenciones hospitalarias en el general fueron anuladas. En ese momento, Freeman no podía dejar las lobotomías porque hacerlo significaría dejar de ser Walter Freeman. Se consideraba a sí mismo como el lobotomista, el hombre que podía salvar a los pacientes de la muerte. Y dejar eso de lado, pese a las razones para dejarlo, era demasiado para él. Freeman decidió mudarse a Los Altos, California, para resucitar su carrera. Lejos de la crítica comunidad médica del Este, podía intentar llevar la lobotomía a pacientes de otras categorías. Si a las amas de casa les parecía que su existencia a principios de los años 50 era demasiado deprimente, Freeman tenía una solución que las haría vivir felices y contentas. Si los niños eran rebeldes, algo que hoy podría entrar dentro del síndrome de hiperactividad, a lo mejor necesitaban una lobotomía. Howard Daly tenía 12 años cuando lo llevaron a ver al famoso médico. Su madrastra le dijo a Freeman que Howard se había vuelto irrespetuoso y a veces violento en casa. Lo que me pasaba con ella era que me parecía que intentaba reemplazar a mi madre, y eso me molestaba, lo cual me parece que es una reacción normal en un crío cuya madre había muerto. Así que dar guerra era el único modo que tenía de mostrar mi molestia. La madrastra de Howard acudió al consultorio de Freeman casi una docena de veces para que evaluase al niño, sesiones que Freeman resumió en sus notas. 26 de octubre de 1960. Howard contesta con evasivas sobre lo que pasa en su casa. Howard parece tener mal control muscular. Protesta cuando lo mandan a la cama, pero luego duerme bien. Se sume con frecuencia en ensoñaciones. Enciende la luz de su cuarto cuando es de día, odia lavarse, se pone jersey los días más calurosos y sale sin camiseta los más fríos. Creo que a cualquiera le resultaría difícil vivir con Howard. Le expliqué a la señora Daly que Howard era inaccesible mediante psicoterapia y que la familia debería pensar en la posibilidad de cambiar la personalidad de Howard mediante una lobotomía transorbital. La señora Daly dijo que era decisión de su marido. Tendré que hablar con él y convencerlo. 10 semanas después, Walter Freeman lobotomizó a Howard Daly. No sabía que me lo iban a hacer. No lo supe hasta 3 semanas después, cuando Freeman me lo dijo. No quise saber nada más sobre ello, porque me preocupaba que hubiese algún motivo por el que mereciese aquello. Era lo que me daba miedo. No sabía qué podía haber hecho para merecer aquello. En total, Freeman lobotomizó a 19 niños menores de 18 años, entre ellos a uno de 4 años. Siempre he creído que me quitaron algo, que me faltaba algo, porque nunca he estado bien. No tengo la mente clara. No tengo la chispa de una persona normal. Casi siempre he tenido problemas con casi todo, con el trabajo, las relaciones, el dinero. He malgastado toda mi vida por culpa de esto, mi vida entera. Llegado 1967, el Dr. Freeman había realizado personalmente más de 2.900 lobotomías. En febrero, en el Hospital Herrick Memorial de Berkeley, realizó la última, cuando un paciente murió de hemorragia cerebral. A Freeman lo despojaron de sus privilegios hospitalarios y pronto dejó de ejercer la medicina. Dicen que se transformó en un monstruo. Dicen que hizo cosas que me cuesta trabajo creer. Pero creo que en general, él de verdad quería hacer algo
En una época en la que nadie hacía nada, salvo encarcelar literalmente a aquellas personas. En un principio pensé que había sido un monstruo, un criminal, porque después de todo, fíjense lo que hizo. Pero he llegado a la conclusión de que Walter Freeman fue un personaje trágico. Ciego no tanto a las consecuencias de la lobotomía, sino a las de sus propios errores y fracasos. El exceso, las decisiones erróneas, el exceso de ambición personal, creo que lo mancharon. Y eso aún me incomoda. This is Walter Freeman, MD, PhD, March 9th, 1967. I'm 72 years old now and traveling around the country. En sus últimos años, Walter Freeman emprendió un nuevo viaje. Empezó a recorrer el país obsesivamente en busca de sus antiguos pacientes para hablar con ellos, para tratar de demostrarle al mundo que la lobotomía no había sido la gran catástrofe médica que ahora se consideraba que era. In the past 4 weeks, I've come 7,000 miles chasing up patients that I've operated on and saying how they are getting along now, anywhere from 2 to 30 years after their operations. Creo que Walter Freeman quería tranquilizar su conciencia respecto a lo que había hecho, esperando redimirse con lo que los pacientes le decían. ¿No resulta irónico que Walter Freeman busque que lo alivien sus pacientes a quienes él había tratado antes? I'm pretty much like any other hunter that gets on the trail of something, loses sense of time and distance. It's such an absorbing preoccupation that mere physical matters don't particularly halt a person in his pursuit. Walter Freeman murió el 31 de mayo de 1972. La lobotomía en versión reformada aún se realiza en contados casos de enfermedad obsesivo-convulsiva en hospitales de todo el mundo.